José Luis Herrera de la Asociación de Extrabajadores de la Industria del Cemento. José Luis, muchas gracias por estar en nuestro programa y venir a explicarnos esto que a ustedes les ha ocupado durante ya algunos años sin ningún resultado, a pesar del lobbying y de todos los esfuerzos que han hecho para que les puedan cumplir con sus derechos. Cuénteme, ¿qué es lo que exactamente ustedes reclaman como extrabajadores de la industria cementera de nuestro país? Buenos días. Lo que nosotros reclamamos en este momento es el cumplimiento de una ley que ya por más de 27 años está vigente y que es una jubilación especial para los trabajadores que ya han trabajado por 25 años o más en la industria cementera. ¿En qué consiste esa jubilación especial? Esta jubilación consiste en un sueldo o salario del último mensual que tuvimos nosotros como trabajadores el momento que dejamos de trabajar en una industria cementera, luego de cumplir 25 años. Esta ley lo que hace es, se creó con un financiamiento propio en el 21 de enero de 1989, ¿no? Un financiamiento propio que está en el artículo 4 de nuestra ley, en el que establece que se cobrará 2 centavos por cada kilo ex fábrica. Es decir, lo ex fábrica nosotros llamamos una vez que las empresas han producido, han descontado sus costos de producción y su ganancia. Eso la ley ordena que después de eso a los consumidores finales se les cobre 2 centavos. Y eso fue cobrado por las cementeras durante todos estos años, desde el 89. Aquí tengo la ley, realmente la ley que fue aprobada en 1989, en donde se les otorga este beneficio de 2 centavos por kilo de cemento, ¿correcto, José? Esto para cumplir con esa aspiración de que les paguen esa jubilación especial. ¿Las cementeras han cobrado todos estos años ese valor extra a los clientes? Sí. Lo han cobrado, por eso es prueba de que hay unas resoluciones y también notificaciones de parte del IES en el que se establece que sí lo han cobrado, ¿no? Lamentablemente ellos nunca devolvieron ese dinero al IES porque las empresas solamente, de acuerdo a la ley 19, son agentes de retención. Es decir, cobran el dinero a los consumidores finales y tienen que depositar mensualmente ese dinero en el IES. Entonces no han depositado en el IES. No lo han depositado. Por ende, ustedes no han podido beneficiarse de ese rubro, digamos, extra para poder cumplir con esta jubilación especial. Así es. Lo que aducen las empresas es que el momento que hubo la transformación de sucres a dólares en el año 2000, ellos primeramente dijeron que no podían aplicar. Nuevamente interpretaron al gusto de ellos diciendo que era de dividir para 25,000, que sale la 8 o 10 millonésima parte del centavo de dólar, ¿no? Entonces, todas esas cosas no es así. La Asamblea Nacional, porque realmente nuestra ley tiene un lado que no está tan clara desde 1989, desde que se creó la ley, en el que establece que son 2 centavos en el artículo 4, pero no dice de qué moneda. Nunca podíamos saber que iba a cambiar nuestra moneda en esa época, ¿no? Entonces, para arreglar este problema, ustedes han venido haciendo lobbying, han venido insistiendo ante la Asamblea Nacional, antes del Congreso Nacional, para que les puedan determinar qué hacer ya con la moneda dólar en torno a esta ley que tenía que cumplirse. Entonces, vámonos al 28 de diciembre de 2012, ya en la actual administración y la actual Asamblea Nacional aceptan debatir el tema y hacer la corrección. Así es. Se presentó una ley interpretativa del artículo 4 en el que ya se establezca claramente qué tipo de moneda debe ser cobrada, ¿no? En ello, en primer debate se realizó, lamentablemente por muchas presiones que existió, se suspendió nuestro debate, se lo culminó en el año 2013, porque se empezó el 2012 a debatir, ¿no? Claro que nosotros venimos nosotros luchando desde el 2009, de que se dé la interpretación. Recién en el 2012 empezamos con este trámite que aceptó la Asamblea. Y realmente, una vez que ya se aprobó en primer debate, pasó que las empresas nuevamente empezaron a interpretar a su manera y establecieron, digamos, propusieron a través de un asambleísta que hacer una ley reformatoria. Eso nosotros luchamos. Logramos el archivo definitivo de esa ley y nuevamente nuestra ley fue tratada. Regresó a la comisión, hicieron el estudio, está ya con el informe de segundo debate. Este informe de segundo debate ha pasado desde el 2013, desde diciembre de 2013, a el escritorio de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional y desde ahí no ha pasado nada.
¿Y qué es lo que dice ese acuerdo al que se llegó y que no ha podido ser debatido? Realmente lo que ahí establece es que se debe aplicar la moneda de curso legal, que es en este caso el dólar, ¿no? Para esto también existe ya antecedentes, que es una resolución de la Corte Constitucional en el que ya establece que sí la ley está vigente, o sea, con eso se ha logrado desvirtuar las opiniones que tenían las empresas cementeras, que no ha sufrido ninguna reforma, que no ha sido derogada por la ley de transformación económica de las troles que en su momento en el 2000 que hubo, y por ende esto debe ser aplicado en ese sentido. Ahora, también dentro de la Corte Constitucional establece una fórmula de cálculo, porque si nosotros nos ponemos a calcular tal como está la ley, establece 2 centavos de dólar. Pero eso es mucho. Ventajosamente ya la Corte Constitucional ha establecido que será el 1.57 de las transacciones que se realiza para aplicar a nuestra ley. O sea, es 1.57, explíquenos un poquito más, de dólar. Del índice de variación del precio del consumidor que existió. Es decir, cuánto costaba el dólar ahí, cuánto había intereses, todo, y eso se calculó, ¿no? Para hasta la fecha actual. Eso. Y en base a este antecedente, que es con una cementera privada, ¿se les logró cancelar, digamos, estas jubilaciones a los empleados de esa empresa privada? ¿En base a esta resolución de la Corte Constitucional? Lamentablemente estamos ante un poder económico muy fuerte, que así exista sentencias que es de última instancia, como es la Corte Constitucional, no han cumplido. Nosotros estamos esperando que con lo que ya sentenció la Corte en una parte de una cementera, prácticamente eso se incluya a toda la cementera, sea recogida por la Asamblea Nacional y ya nos pongan dentro de lo que es el pleno para segundo debate, ¿no? Eso es lo que esperamos. Ahora, realmente ya todas las gestiones, todo el informe que hace la Comisión de los Trabajadores de la Industria Cementera ya se ha cumplido, ¿no? En la Comisión de los Trabajadores. Y lo que ellos esperan es que exista la decisión política tanto de la señora presidenta de la Asamblea como del gobierno en sí. Eso es lo que nos han dicho, ¿no? ¿Usted se ha reunido con Gabriela Rivadeneira? Ese es un problema tremendo. En el 2013 nos reunimos a finales de diciembre y ahí establecimos de que sería en el 2014, el primer trimestre del 2014, en donde ya se pondría para debate. Lamentablemente no se dio. Nos pusieron en el 2015, se suspendió. Este año nos volvieron a decir que han puesto dentro de la agenda, pero sin fecha, es decir, nos dan la vuelta. Entonces eso es lo que ha pasado con nosotros, ¿no? ¿Y ella ha dado alguna explicación? Pues de Gabriela Rivadeneira, que dice que defiende tanto a los trabajadores, a los más pobres, que se lanzó tremendo discurso el 24 de mayo diciendo que ya se cambiaron los derechos, que ahora el país ha cambiado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué respuesta les ha dado? ¿Les ha cerrado las puertas? Bueno, lamentablemente nosotros no hemos tenido respuesta desde la fecha que le comento hasta actualmente, ¿no? Hemos sido un grupo ya invisible dentro de la Asamblea. Nosotros estamos todas las semanas insistiendo, porque en este proceso nosotros somos 460 trabajadores manuales que estamos ahí. Esta ley no reclama grandes cosas. Al ser una ley que es prácticamente con financiamiento propio, establece que sea solamente un sueldo o salario de lo que tuvimos. No estamos nosotros pidiendo grandes indemnizaciones. Únicamente pedimos un sueldo que nos permita subsistir, ya que esta ley no es un invento de acá de Ecuador. Usted debe conocer, yo le indiqué el otro día, en el sentido de que el trabajar en una industria cementera, tanto la Organización Mundial del Trabajo como la OIT, digamos, y la Organización Mundial de la Salud, establecen 10 tipos de enfermedades catastróficas relacionadas directamente con las empresas, con las personas que trabajan dentro de la industria cementera. Entonces es una ley que está en muchas legislaciones de muchos países.
Para poder, digamos, volver un poco más concreto, cuando usted dice no estamos pidiendo que nos hagan millonarios y que nos den grandes indemnizaciones, es más, no están pidiendo que las cementeras les entreguen directamente el dinero que no han depositado en el IES a ustedes, sino en el IES, correctamente, y que eso se establezca el fondo para poder pagarles a ustedes las jubilaciones, para que ustedes puedan tener una vejez digna. Pero, por ejemplo, en su caso, ¿cuál era su sueldo y cuál es su aspiración de jubilación? Mi sueldo fue de $430, ¿no? Y mi aspiración es que me paguen ese sueldo. Que le paguen el mismo sueldo, los $430 como jubilación. Digamos, ese es el cálculo que se hizo con esos 2 centavos de sucre en su momento, y ahora pues este nuevo cálculo que ustedes piden para que alcance simplemente para eso, para pagarle su mismo sueldo de $430. $430. Respóndame si alguien puede vivir con $430 en este país. Y es a todo lo que aspira este grupo de trabajadores, que el mismo sueldo que ganaban les paguen como parte de jubilación, después de haber trabajado 25 años en una industria que representaba o que representa todavía un grave riesgo para su salud. No son cualquier trabajador. Realmente de ellos depende el desarrollo de las ciudades. Sin el cemento, ¿qué se podría hacer? Pues aquí están los trabajadores que han hecho ya mucho por nuestro país, están pidiendo esto, que por ahora duerme en los laureles de algún cajón, de algún escritorio de doña Gabriela Rivadeneira. Ojalá responda.